Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Santibáñez, en representación del Comité de Educación Continua de Sochicar. Les doy la bienvenida a esta webinar muy interesante acerca del QT largo, causa importante de muerte súbita. Para ello, contamos con la presencia de los expertos y especialistas en electrofisiología, de la, como moderadora de esta actividad. Va Lo va a coordinar la doctora Marianela Seguel, que es cardióloga electrofisióloga del Instituto Nacional del Tórax, es profesora adjunta de la Universidad de Chile, de Clínica Universidad de los Andes, del Hospital FUSAT y socia de la Sociedad Latinoamericana de Electrofisiología y Europea de Electrofisiología, connotada cardióloga de nuestro país. Ella estará junto a dos panelistas, la doctora Bernardita Lopetegui, cardióloga pediatra arritmóloga de Clínica Universidad de los Andes, y del doctor Boris Kuzmicic, cardiólogo electrofisiólogo de DIPRECA y del hospital y de la Clínica de Antofagasta. Y nos dará la presentación la doctora Catherine Koch, cardióloga electrofisióloga formada en Canadá y en Chile, pediatra del Hospital de Niños de Roberto del Río y coordinadora del Laboratorio Cardiopulmonar del Hospital Roberto del Río. Buenas noches. Podemos comenzar. Hola, buenas noches. Ya, inicio. Buenas noches. Bueno, para mí es un honor estar aquí conectada con todos ustedes y vamos a presentar brevemente la actualización para el manejo del paciente con QT prolongado de la guía práctica de la Sociedad Cardiovascular de Canadá. Esta guía es del año 2023. La prolongación del QT se asocia a riesgo de taquicardias ventriculares por torsade de Poix y fibrilación ventricular que puede causar síncope, convulsiones y muerte súbita. El riesgo de las arritmias ventriculares depende del grado de la prolongación de este intervalo QT. Entonces, la intención de este Zoom es justamente revisar cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer el manejo, revisar esta actualización y que podamos igual ponernos de acuerdo en estos manejos. Y esta actualización se preparó por un panel compuesto por cardiólogos, electrofisiólogos, cardiólogos internistas de las distintas sociedades canadienses, donde se revisó el manejo diagnóstico terapéutico de estos pacientes con QT prolongado. ¿Y qué es el intervalo QT? Que eso, bueno, es una pregunta que es lo primero que se fue tomando en la guía, y esto representa el tiempo de inicio de la despolarización ventricular y el final de la repolarización, que es lo que muestra la duración del potencial de acción, como se ve en la imagen del electro cuando empezamos con la onda Q y terminamos con la T. Y aquí en esta curva del potencial de acción, en donde el largo del QT va a depender de distintos factores: sexo, edad, catecolaminas, tono autonómico, cómo van interactuando todos los canales sodio, potasio, calcio, entre otros. ¿Y cómo se mide este intervalo? El medir el intervalo QT puede ser desafiante cuando una persona está empezando a leer electro, porque el QT no se mide realmente donde termina la onda T. Hay una técnica. Y en esta técnica es importante tenerla clara, porque eso va a depender qué tan exacta va a ser la medición. Si va a haber un sobrediagnóstico de este QT o si no va a haber un diagnóstico de QT. Entonces es importante que el ritmo sea regular, porque a veces cuando hay arritmia sinusal tenemos dificultades en la medición. También que el QRS sea angosto. Cuando es ancho también tenemos ya otras técnicas más especializadas, y no incluir la onda Q. Ahora, con respecto a la medición, el paso a paso. Primero vamos a elegir la derivada con el mejor QT o con el QT absoluto más largo. Por convención siempre se toma en cuenta D2 y B5, y es porque el QT es más largo en esas derivadas. También vamos a determinar la línea base. Como se ve en la imagen, aquí tenemos esta línea base y tratar de que no tenga artefactos. Luego, vamos a trazar una primera onda perpendicular
En realidad, si tú me preguntas a mí, en la práctica clínica la vamos haciendo, yo lo uso con un papel, pero también un caliper sirve. Y luego aquí vamos a trazar una tangente. Y esta tangente, cuando hacemos la intersección con esta línea, es lo que tomamos como finalización de este QT. ¿Ok? Ahora, para mí fue novedoso el leer que se toma el promedio de los 3 QT y los 3 RRs previos para calcularlo con la fórmula de Basset. Usualmente uno toma uno y si están largos va tomando los promedios. Pero básicamente estos son los pasos a seguir para medir un QT. Ahora, aquí también les traemos las morfologías cuando tenemos síndromes de QT largo. Comentarte que los QT más frecuentes son el 1, 2 y 3, siendo el 1 y el 2 los más frecuentes, ¿ok? Y en el 1 y el 2, en el 1 vamos a tener una onda T que es más ancha, o sea, la morfología de la T va a llamar la atención cuando uno esté en el electro observándolo, no solamente la medición, sino también esta morfología. En el caso del QT2, la T es mellada, y en el caso del QT3, el inicio de esta T es mucho más tardía, ¿ok? Tener un segmento ST mucho más largo. Y a mí me encanta mucho esta tabla porque es un resumen de las distintas presentaciones de estos QT. Entonces, ahí se las dejamos. Ahora, ¿cuándo un intervalo QT es largo? Y esta medida es más de adulto, les comento. Y esto va a depender de acuerdo al sexo. Cuando son en la infancia, las medidas de QT son iguales, pero después de la pubertad varía. En el hombre, en el hombre tiende a ser más corto y en la mujer más largo, ¿ok? Entonces aquí, en el hombre es por debajo de 4,60, en la mujer por debajo de 4,70 es normal. El borderline también en la mujer por debajo de 4,70 y 4,80 y en el hombre por debajo de 4,60 y 4,70. Ya un QT prolongado en mujeres por encima de 4,80 y en el hombre por encima de 4,70. Entonces, aquí una clave importante es siempre buscar prolongación de QT, es decir, hacer un electro en estos contextos. Síncopes inexplicados, convulsiones, pacientes con paros cardíacos resucitados o antecedentes familiares directos con estos paros cardíacos resucitados o muertes súbitas inexplicadas. Cuando estamos tomando las medidas del QT y vamos a determinar si es que es largo o no, es importante tener en cuenta que a veces los valores de QT borderline pueden ser normales o pueden ser en pacientes con QT largo. Y esto lo representa esta gráfica, que hay una zona de sobreposición en donde tenemos lo que es el QT normal y esta segunda curva, que es el QT largo. Entonces, por eso aquí es importante que seamos acuciosos en la medición y también evaluar los antecedentes y la clínica del paciente. Porque podemos tener pacientes que tengan QT oculto, que tienen una medida borderline o normal, pero que son genéticamente portadores. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración al momento de evaluar. La evaluación es holística, o sea, es general. No solamente es ver el electro. Y eso nos lleva al manejo del diagnóstico del QT congénito, que aquí la anamnesis es importante, o sea, incluyendo una historia familiar detallada. O sea, aquí tenemos que evaluar los síntomas, si es que se han desencadenado síncopes, muertes súbitas asociadas a estrés físicos, natación, estrés emocional. Y aquí les voy dejando los tipos de QT a los cuales se va asociando estos síntomas. Ejemplo, síndrome de QT tipo 2 se asocia muchísimo al estrés auditivo, que va precedido de palpitaciones. En el caso del 3, síncopes en supino o durmiendo. También convulsiones o muerte súbita. Y en el caso del síndrome de Jever-Lange-Nielsen, puede haber sordera neurosensorial. Entonces, como parte de nuestra evaluación, también, bueno, obviamente uno agrega el examen físico y el eco, que sabemos que va a salir normal, y el electrocardiograma, midiendo el QT, como lo acabamos de ver. Y aquí toma particular atención el test de esfuerzo, porque el test de esfuerzo nos va a ayudar a evaluar a esos pacientes con QT borderline o este QT normal, pero que sabemos que tiene un antecedente familiar de peso y que no podemos dejar pasar, seguir evaluando y ver si realmente es un QT oculto o es un paciente con un QT normal.
Entonces, el test de esfuerzo va a ser una herramienta muy importante al momento de evaluar la dinámica y el comportamiento del intervalo QT. Aquí la guía recomienda que se mida el electro en actividad física, luego en recuperación en adulto por 6 minutos y en niños por 10 minutos. También muestra el paso a paso, que refiere el primer paso, electro supino y de pie. Sin embargo, en pediatría, por lo menos nosotros no lo ocupamos mucho, ya que no ha mostrado alto dolor diagnóstico, pero sí se ha descrito que el QT largo en el cuarto minuto de la recuperación es una de las medidas más útiles cuando estamos haciendo un test de esfuerzo. Luego viene el test genético, que este test genético también requiere una evaluación genética previa, o sea, si es posible con genetista. Lo que pasa es que por lo menos en Canadá tienen esa herramienta de la orientadora genética. Entonces, ella les pregunta todo a los familiares y también puede hacer todo ese examen genético, acceso. Pero aquí es importante tener en cuenta la clínica del paciente. Y también, por supuesto, los criterios de Schwartz, que aquí se los traigo también, donde la puntuación va a depender de cada característica clínica. Por ejemplo, los hallazgos en electro. Mientras más largo el QT, más alta la puntuación. También la presencia de taquicardia ventricular polimórfica, tipo torsade de Poix, después las ondas T alternantes, incluso las frecuencias disminuidas para la edad. En la clínica, la presencia de síncope con o sin estrés también tiene puntuaciones. La historia familiar, si hay diagnóstico de QT en la familia y si hay muerte súbita inexplicada. Y finalmente, el test genético con variante patogénica tiene muchísimo peso. Ahora, aquí me gustó mucho el enfrentamiento diagnóstico que traen y por eso les traigo la imagen de la guía, porque te dice cómo es el paso a paso en el caso de que te llegue un paciente con QT, ¿ok? Cómo tú lo vas a ir afrontando. Entonces, primero que nada, ver distintas causas, o sea, ya sean drogas, ya sean alteraciones electrolíticas, y en base a eso empezar a evaluar si es que se trata de un QT congénito o si se trata de un QT adquirido, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el manejo de este QT largo? Bueno, nosotros obviamente vamos a usar medicamentos que los más recomendados son los beta bloqueantes. Ahora, ahí también describen que el nadolol y el propanolol son mucho más efectivos que el atenolol y el metoprolol. Un detalle es que, como pueden producir igual bradicardia, pueden ser poco tolerados a algunos pacientes, pero en general lo toleran bastante bien. Y en caso, por lo menos en pediatría, porque mi área es pediátrica, hablo en base a mi experiencia, pero también en los pacientes con bajo riesgo se podría considerar el bisoprolol, que es lo que sugiere esta guía. Ahora, es clave evitar medicamentos que prolongan el QT en estos pacientes. Y para eso ellos recomiendan la aplicación y esta página que se llama Credible Meds, que está tanto en inglés y en distintos idiomas, donde uno puede colocar el medicamento y te dice de inmediato si tiene riesgo o no de prolongar el QT. ¿Ok? Luego, con respecto a la actividad física y el estilo de vida, es importante cuando uno ya tiene el diagnóstico de esta patología, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, empezar a considerar gatillantes y evitarlo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con QT tipo 1, tratar de que eviten estrés por actividad física exagerada, natación, y en el caso del QT 2, las alarmas de reloj y las madres que acaban de tener bebés, también tener cuidado cuando los bebés lloran, porque eso también es un gatillante de taquicardias. Ahora, con respecto a la actividad física y competitiva, hasta hace un tiempo la actividad física estaba restringida, pero cada día esta restricción ha ido disminuyendo. Si el paciente está con indicación con tratamiento con beta bloqueo, la actividad física y competitiva se podría hacer siempre y cuando conversándolo con el médico. Esto es una conversación, ya cada día se ha ido haciendo más una conversación médico-paciente y también considerando en tener el desfibrilador externo. Pero pensemos que esto es realidad Canadá, donde tienen acceso a los desfibriladores automáticos externos. Incluso tienen fundaciones donde se les entrega desfibriladores automáticos externos para que los puedan tener en sus mochilas, por lo menos a los adolescentes. Y como les decía, es clave la conversación médico-paciente al momento de tomar estas decisiones. Luego,
Con respecto a las consideraciones especiales, como embarazo y cirugía, es sumamente clave que los electrolitos estén normales, porque electrolitos alterados más medicamentos que prolonguen QT, eso es una bomba de tiempo para que ocurran taquicardias ventriculares polimórficas. Cuando van a procedimientos quirúrgicos, también evitar medicamentos, aquí dan como ejemplo el sevoflurano, bloqueantes de succinil, porque prolongan el QT. Y durante el embarazo, los medicamentos recomendados son el nadolol y el propanolol. Ahora, con respecto a los betabloqueantes en la lactancia, se ha descrito que son bastante seguros, pero que también, en el caso de los lactantes que tengan QT, también es importante ver qué medicamentos está tomando la mamá, si alguno de estos pasa a través de la leche y si producen prolongación de QT. Con respecto a la torsadepoa, es muy rara la tormenta rítmica, pero cuando ocurre es de muy mal pronóstico. He podido ver dos y son muy mal pronóstico. El betabloqueo, aquí es clave el betabloqueo. En el caso de Canadá cuentan con betabloqueo endovenoso. Pueden corregir electrolitos y los niveles de magnesio es importante tenerlos normales. Hay que evitar la miodarona, la procainamida porque prolongan el QT. Y en caso de bradicardia también recomiendan considerar marcapaso o isoprotenerol. ¿Ok? Ahora, número 6, ahí coloqué también el desfibrilador, que uno lo considera también cuando tenemos ya pacientes con muerte súbita recuperada, por ejemplo, entre otras indicaciones, cuando son casos bastante severos. Ahora, con respecto al QT largo adquirido, hay que tomar en cuenta que hay una lista gigante de medicamentos que producen QT y que la combinación de estos también pueden producir prolongación del intervalo QT. Entonces aquí el QT largo adquirido va a venir siendo por una alteración adquirida en los canales iónicos y la causa más frecuente son medicamentosas. Pero también pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas que me prolongan el QT, como la hipocalemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Ejemplo, en pediatría vemos mucha hipocalcemia como causa de prolongación del QT. También pacientes con bradicardia severa, bradicardias sinusales o bloqueos AV completos también se puede ver prolongación del QT, alteraciones endocrinas como hipo e hipertiroidismo. Y también aquí la hipotermia te puede producir QT largo, incluso pacientes posparo. El diagnóstico hace un electro inmediatamente, es esperable que te salga el QT prolongado. Incluso se ha escrito prolongación del QT en atletas de alto rendimiento. Esto es relativamente nuevo. Y cuando el atleta deja de hacer actividad física por 6 semanas a 8 semanas, esto vuelve a normalizarse. Ahora, el manejo consiste simplemente en suspender el medicamento que le prolonga el QT, ¿ya? Pero, o toda esta condición que le está provocando el QT. Pero si tenemos un paciente con múltiples medicamentos, con alteraciones electrolíticas, se recomienda tomar un electro para ver que este QT esté normal. También siempre estar evaluando estas interacciones farmacológicas, si producen prolongación del QT. Por ejemplo, que demos 3, 4 medicamentos con prolongación del QT. Los antipsicóticos, los antidepresivos, son los medicamentos más frecuentes indicados que pueden prolongar el QT. Y tener en cuenta de que si suspendemos esta causa subyacente, esta causa adquirida, y el QT sigue largo, hay que evaluar la presencia de un QT largo congénito. Con respecto a las consideraciones pediátricas, a mi parte favorita. Bueno, considerar que en la presentación fetal generalmente se hace un estudio prenatal cuando hay un antecedente familiar y que el 50% de los fetos va a tener bradicardia. Aquí se recomienda hacer un electro al nacer, pero tener la consideración que el recién nacido, el QT va a estar largo, por 2 razones. Primero, su membrana está más inmadura, está estabilizándose. Y segundo, que con la fórmula de Bassett también suele ser no suele ser tan específica porque la frecuencia de los recién nacidos es sobre 100. Entonces, uno puede tener QT hasta 460 y aquí se recomienda repetirlo a las 2-3 semanas. Pero, ¿cuándo se recomienda iniciar tratamiento en un recién nacido con QT largo? Bueno, cuando de plano ya el QT es sobre 500 milisegundos, porque ahí ya en realidad es un QT que está bastante largo y con un antecedente familiar, obviamente no nos vamos a quedar esperando hasta la segunda y tercera semana. Y aquí la recomendación
del medicamento es el propanolol, de 2 a 4 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis cada 8 horas. Cuando se tratan de casos familiares, obviamente el test genético está recomendado para poder entender si se trata de un paciente con genotipo positivo, fenotipo negativo y entenderlo, ¿ok? Y también, esto ya lo había comentado previamente, cuando el niño está en proceso de lactancia, hay que evitar que la mamá tome medicamentos que prolongan el QT y que pasen por la leche materna. Y por otro lado, como ellos van a estar tomando propanolol y uno de los efectos adversos en el recién nacido del propanolol es la hipoglicemia, evitar que pasen más de 3 horas sin alimentarse, ¿ok? Es decir, que no estén en ayunos prolongados. Ahora, con respecto a los niños que tengan antecedentes familiares, la guía recomienda seguimiento con electro en la edad escolar y cuando ya cumplen entre 6 a 8 años hacer un test de esfuerzo, justamente por lo que les comentaba, que pueden tener un gen positivo, pero tener un QT totalmente normal. Y el test de esfuerzo es lo que nos va a desenmascarar si es que realmente está haciendo QT largo en el ejercicio. Luego en la adolescencia también recomiendan hacer otro seguimiento con electro porque ya en la adolescencia empieza, como decíamos, en la pubertad son los QTs normales y ya después de eso por los cambios hormonales empiezan a ver esta divergencia. La mujer empieza a tener QTs más largos y el hombre empieza a tener QTs menos largos, pero con más riesgo. Entonces, ambos con más riesgo. Entonces, también aquí es clave que un paciente pediátrico que te llega a la urgencia por convulsiones o epilepsia, que no entendemos cuál es la causa, evaluarlo también con un electro, descartando que no vaya a tener un QT largo. También nosotros nos ha tocado ver, y que también lo describen en la guía, son los trastornos de la alimentación, que pueden tener trastornos hidroelectrolíticos y también alteraciones en el electro. Entonces también es importante desenmascarar si es que se trata de un QT adquirido o si es un QT congénito. Y nuevamente la sugerencia de los test genéticos hace mucho hincapié en que haya una guía previa para determinar, porque todo esto uno tiene que considerar si es que se va a hacer un estudio en cascada o si es que el paciente es el primer caso familiar. Entonces, para ello es importante la evaluación genética. Aquí les traigo un resumen. A mí me encantó, este fue el resumen final, ¿verdad? De las preguntas más frecuentes. Y ya para ir cerrando, vamos a reflexionar. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas hacerlo mejor. Luego, cuando lo sepas hacer, hazlo mejor. Muchas gracias. Perdón, ahí sí. Muy bien, muchas gracias, Katy, por tu presentación. Realmente muy bueno tu resumen y espero que toda nuestra audiencia haya sacado provecho de eso. Bueno, ahora tenemos un panel de discusión que esperamos que sea muy activo, ¿cierto? Son todas las preguntas bienvenidas, por favor no tengan ningún temor, es un tema muy específico, así que incluso entre los cardiólogos surgen dudas, inquietudes, así que estamos aquí dispuestas a ayudarlos con todas sus inquietudes. Em, Tengo algunas preguntas acá. Partamos si quieres con la Katy y después podemos tener otras opiniones. Eh, Preguntan, Katy, cuando tú tienes un paciente que tiene un electro con QRS ancho, es decir, un bloqueo de rama, ¿cómo mides el QT? ¿Qué técnica usa? ¿Qué fórmula o qué ajuste haces? Bueno, el JT. Lo que uno hace es medir el JT y, bueno, claramente primero medimos el QT con el QRS ancho y si me da largo, entonces ahí uno toma la consideración que es por este bloqueo de rama y ahí uno mide el JT. Y este JT se mide desde el punto J hasta donde termina la T, que es la tangente, la técnica de la tangente que expliqué en la presentación. Y luego uno hace la misma fórmula de Bassett, pero con JT. Eso es lo que uno toma en consideración. Y el valor es 320 más o menos 20. Es decir, de 300 a 340 milisegundos. Bernardita, ¿tú usas la misma técnica? ¿Cómo ajustas tu QT paciente con bloqueo de Sí, rama? en general, eso es lo que habitualmente usamos, al menos en pediatría, por lo menos. Em, en el fondo lo que hace esa fórmula es como hacer la diferencia de un QRS normal menos el adicional que tiene el ancho del QRS. ¿Te fijas? Porque
eh, no sé, pues en pediatría 80, 100 milisegundos de QRS, entonces eso tú le restas al valor de- en el fondo como que corrige de una manera ajustada por la prolongación del QRS. Hay hartas fórmulas o hay hartos trabajos en la literatura que usan distintas fórmulas o distintos métodos, pero la verdad es que son súper engorrosos muchos de ellos, entonces quizás nosotros nos hemos quedado con el que es más sencillo, más fácil de recordar, además porque está muy, muy, muy similar al otro y que permite discriminar el paciente normal del que lo tiene prolongado. Ujú. No sé si en adultos, te devuelvo un poco la pregunta. O Boris, a ver, ¿qué dice Boris de cómo corriges cuando tienen bloqueo de rama? La medición del QT. Pues creo que usaría la misma técnica, no tengo mucha experiencia en otros métodos para evaluar eso. Usaría la técnica J-T. No he probado con otros algoritmos. Yo Lo que yo quisiera hago, agregar algo, sí, ¿sí? Claudio. Con referente a ello, hay un trabajo que tuve la oportunidad de publicar con el doctor Brugada acerca justamente de esto mismo, del problema que genera el ancho Mm. del QRS. Y en ese trabajo pudimos demostrar que si el QT está largo, pero no cruza el 50% de la R con la otra R, no es relevante. O sea, puedo tener un QT de 490 con un bloqueo completo de rama izquierda, pero si el término de la onda T no alcanza a cubrir más del 50% de las dos R, no está invadiendo la zona de vulnerabilidad electrofisiológica. Quizás eso no es una regla, no es una norma, pero uno podría tomarlo en cuenta tanto para cuando lo cruce como para cuando el QT esté contenido en ese 50% del RR. Pero como ustedes bien dicen, la fórmula es engorrosa, digamos. Yo creo que lo que tú dices, Claudio, es súper importante porque a veces o no tenemos el Cali, pero no estamos como y queremos tener una evaluación rápida. Y este método como de al ojo, ¿cierto? De medir, ver los dos RR y ver que el término del QT sobrepasa la mitad del intervalo RR, uno dice es largo. Ya tienes una pequeña aproximación o una aproximación inicial. Ahora, con respecto al QRS ancho, la verdad es que lo que yo hago es como restar el delta del QRS, que es más o menos lo mismo. O sea, si tiene un QRS de 150 y tu QRS normal es hasta 110, entonces tú dices son 40 milisegundos que restas de la corrección. Un poco eso, pero es lo mismo, equivale en otras palabras a lo que dicen las chicas del JT. Quizás agregar un poquito en relación a lo que dice Claudio y lo que uno en la práctica también, así como que a ojo mira que Ujú. no supere el 50% del RR. Pero eso en pacientes pequeños no es muy práctico, porque cuando tienen la frecuencia muy alta, sobre 100, eh, mm, muchas veces sobrepasa la mitad el intervalo QT, muchas veces sobrepasa más allá de la mitad del RR y no necesariamente está prolongado. Entonces, yo creo que eso aplica muy bien para frecuencias cardíacas promedio menos de Más 100. bajo, ¿Mm? más de adultos. Sí, o de adolescentes, pero las bobitas chicas, los lactantes, yo creo que, sobre todo en recién nacido, es difícil de poder hacerlo así ahora. ¿Mm? Mm. En relación a esa medición de QT, alguien pregunta, no sé quién quiere responder, que es un poco lo que decía Catherine, Katy, a lo mejor es con respecto a un paciente con fibrilación auricular, o tal vez los adultos vemos más FA, pero se refiere a estos intervalos de RR irregulares. ¿Cómo medimos el QT en ese caso? A ver, eso es complejo porque de hecho dentro de las evaluaciones de todas estas tablas de QT, las cosas que te piden es que sea una RR bastante regular. Por lo tanto, en FA se vuelve difícil el tema. Yo trataría de hacer lo que hacíamos antes de agarrar estos tres RR y promediar sus QT y eso meterlo a la fórmula de Bassett. Era ir aleatoriamente eligiendo distintas frecuencias, ¿no? Un poquito frecuencias altas, frecuencias promedio, frecuencias más bajas y tratar de sacar un promedio de los QT. Yo por lo menos lo trataría de enfrentar así. Y por supuesto, QT de más de 500 van a llamar muchísimo la atención. O sea, por mucho que tenga FA, un QT tan prolongado indudablemente va a ser patológico. Ahora, en el borderline de 460 hacia abajo, por supuesto, en presencia de una FA, va a ser complejo. Yo creo que trataría de tomar un buen muestreo
y sacar un promedio de todo eso, pero todo eso es una aproximación. Estamos fuera de la recomendación de tener RE relativamente regulares y líneas de base también más o menos estables. Acá puede ser bastante cambiante el electrocardiograma. Yo creo que es un desafío, pero si es más de 500, creo que no va a quedar mucha duda que eso está prolongado. Y sería más o menos la manera en que lo enfrentaría. Así es. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de como por orden así de temas, varias preguntas, eso con respecto a las mediciones, tal vez también en base a lo mismo, ¿qué fórmula prefieren? ¿O usan varias a la vez? ¿O algún paciente con taquicardia usan una y si no tiene taquicardia usan otra? Bernardita, ¿qué haces tú, por ejemplo? Yo siempre uso la fórmula de base. La Mm, verdad es que ni siquiera me cuestiono mucho el pensar en usar otra porque es la que uno siempre se maneja, se recuerda. Ya con la práctica al final uno sabe muy bien dónde medir y yo creo que eso es súper mm, importante porque la diferencia interoperador, digamos, puede no ser tan poca. Y si uno va variando de fórmulas, eso te va generando confusión. mm. Sí quisiera comentar que los Holter, los equipos de Holter, usan otras fórmulas. De repente usan fórmulas que yo en particular, la otra vez, no voy a nombrar la marca, pero es una marca, o quizás eh, eh, la, un equipo que se está usando mucho ahora, cuando uno pregunta qué tipo de fórmula utiliza el equipo para hacer la medición del QT, me comentaron y aparece en los prospectos la fórmula, una lineal. Y dije, bueno, ¿y cuál es esta fórmula lineal? Y obviamente que la persona que estaba haciendo la capacitación no la conocía y yo la verdad tampoco tengo muy claro a qué se refiere. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer las mediciones por lo menos manual. Uno tiene que hacer la medición, no quedarse con la medición que hacen los equipos automáticos, porque primero por eso, porque tenemos el sesgo de que no sabemos cuál es la fórmula que se está usando. Eso. Eso que tú dices es bien importante y nosotros en adultos a veces la verdad es que no muchos equipos de Holter y ni muchos centros que hagan Holter te dan las mediciones de QT. Y en lo personal yo hago lo que tú haces, o sea, mido a distintas frecuencias en distintos horarios del día, la noche, qué sé yo, y ahí uno se va haciendo una idea del Holter. Lo mismo que el electrocardiograma, o sea, la medición de la máquina del electrocardiograma, ¿cierto? El QT puede ser una referencia en algún minuto determinado, pero la medición exacta la hace uno manual. O yo creo que es lo que pasa que te puede llevar a tomar decisiones, ¿no? Yo, Lo yo lo bueno, que perdón, no, adelante. ¿Sí? ¿Claudio? ¿Iba a comentar algo? ¿O No, Boris? yo lo que quería agregar es que alguna vez nos metimos en una máquina de 12 canales, que ya la dejaron de producir, que tenía la capacidad de registro automático de todos los QT, o sea, eran como 100.000 datos que uno recolectaba en un holter. Y claro, tenía un peso estadístico enorme, pero la dispersión, digamos, las desviaciones estándar era horrorosa. Entonces, creo que me quedo más con la medición manual al final. O sea, si manualmente me parece que está prolongado, sí le podría dar un peso, digamos, a esa masiva cantidad de datos, pero el problema es que la dispersión cuando uno lo va viendo con los calipers, que la misma máquina va encontrando para sus cálculos, es súper variable. Así que al final no fue un aporte. Eso es lo único que podría comentar de los holters con medición automática. Hay una pregunta en base un poquito a esta medición de QT. Se menciona, dice, en cardio-oncología se recomienda el uso de la fórmula de Friedericia. Y pregunta a alguien, un colega, si tenemos paciente en cardio-oncología y cómo lo hemos hecho con esos pacientes. No es con oncología, pero de la fórmula de Friederichia, lo que por lo menos yo tenía claro era que podía ser útil justamente cuando la de Basset va a tender a sobreestimar o subestimar, que eran Mm. frecuencias bajas y en frecuencias altas. Ahí tenía un sentido aplicarla, eso es lo que podría aportar. De cardio-oncología no. Exacto, yo no creo que por paciente oncológico, o por lo menos nosotros no manejamos eso de que por ser un paciente cardio-oncológico usemos una fórmula distinta. En general, yo creo que la fórmula, lo importante es que uno se familiarice con una fórmula y esa la use y la adquiera práctica y mida siempre con la misma
o casi siempre, digamos. Están llegando hartas preguntas. Ya, un Ahora, poquito de lo que ve. A ver, preguntémosle a Katy. Dice, en la etapa fetal, ¿existe riesgo de muerte súbita por QT prolongado? Eh, eso. ¿Un fetito se puede morir en útero por un QT prolongado? Katy Bernardita. Katy está sin audio. Ya. Katy, Bueno, ahí yo sí. todavía no he tenido la oportunidad de ver una muerte fetal por QT prolongado. No lo veo imposible, pero sí, por lo menos el 50% de los fetos que tengan QT largo se va a ver manifestado en periodo neonatal. Entonces, ahí yo, o sea, si te dijera que sí o que no, no he revisado los números, por un lado, y por otro, tampoco tengo la experiencia fetal de QT largo tan vasta, ¿ok? Y ahí preguntaban también lo del genético, lo del test genético. Lo Después primero es vamos el a electro cuando decirlo. nace. Lo primero es el electro cuando nace y luego el seguimiento. Y ya en base a eso, y por supuesto, pienso que la evaluación familiar también es importante, o sea, los antecedentes familiares, tenerlos en cuenta, o sea, porque uno dice solamente el feto y qué pasa con la mamá, qué pasa con el papá, hay algún familiar que haya tenido muerte súbita también previa, de genéticos previos. Ahí vamos a Entonces, hablar, digamos, de la genética. Ya vamos a entrar en la genética. Pero vamos por parte para que, porque esa pregunta de muerte fetal, no sé, Bernadette, si tú has tenido alguna experiencia en eso, experiencia que haya tenido algún paciente que haya fallecido, sabido de algo. afortunadamente no. Pero sí hemos tenido hijos, o sea, primero que nada, diagnósticos in útero de QT largo, eso sí. Y básicamente a ver, lo primero es que el QT tiene una incidencia, el síndrome de QT largo tiene una incidencia de 1 por 3.000 a 1 por 5.000 eh, habitantes de la población general. Entonces, eh, no es tan improbable que uno tenga pacientes con QT largo, sin embargo, no es una patología excesivamente frecuente. Pero la verdad es que en útero sí se puede pesquisar clínicamente. Primero, si hay antecedentes que la mamá o el papá son portadores. Uno tiene que ir a buscar el feto. Y, y también hay algunos trucos, como por ejemplo, los niños que in útero tengan bradicardia, que alterne con taquicardia. Eso es algo muy característico de los cutelares, en que alternan bradicardia con torsión de puntas o qué sé yo. Y cuando tienen bradicardia, siempre uno piensa primero en un bloqueo congénito, pero la frecuencia fetal en un niño con cutelar no es tan baja como en los bloqueos congénitos. Los bloqueos congénitos andan del orden del 50, 70 latidos por minuto. En cambio, los cutelargos más bien en el orden de los 90, 100 o 90, 80 latidos por minuto. Entonces, hay cosas que clínicamente van dando la pista. Ok. Acá preguntan algo que tiene ya metiéndose un poco en la cosa genética, ¿cierto? Dice, ¿qué probabilidad tiene, ¿cierto? Lo que ya ustedes lo mencionaron un poquito entre líneas, pero ¿qué probabilidad tiene un hijo de un paciente, una madre QT largo, de tener el síndrome de QT largo? Y eso, 50%. 50%, autosómico dominante, 50%. Entonces, acá pregunta si no existe la posibilidad de hacer un test genético en el bebé de esta madre. ¿Cómo hacen el seguimiento en los bebés o en los niños? ¿Vas tú? Katy, tú Bueno, y después hablo yo, opino yo. Ya, Katy, perfecto, me Katy, encanta, me vamos. encanta. Siempre de menor experiencia, mayor experiencia. Bueno, generalmente estos pacientes cuando nacen, uno le hace un electro. Como comentaba, el electro apenas nace y después se le hace el seguimiento. General puede ser a las 2 semanas, hasta un mes, porque el QT puede salir largo al principio. Obviamente, si ya tenemos un QT más de 500 y tenemos el antecedente que la mamá tiene este QT largo, no lo vamos a pensar. Vamos a iniciar medicamento. También, Holter. El Holter es clave porque, primero, que no le vamos a poder hacer un test de esfuerzo a un recién nacido, y segundo, porque también si es un tipo 3, para pesquisar taquicardias ventriculares cuando el niño esté durmiendo, a frecuencias más bajas, ¿ok? Obviamente uno hace la eco porque, desde el punto de vista, ¿verdad?, para descartar que no haya ninguna otra patología anatómica como parte de la evaluación cardiológica,
pero empezaría con esos 3 exámenes si no tuviera acceso a test genético y obviamente hacer el pedigrí genético de la familia, o sea, todos los antecedentes, para poder tener claridad. ¿Algo que agregar, Bernardita? Sí, que yo creo que en estos tiempos en que el QT, a ver, a mí lo que me gustó mucho de estas guías que estamos analizando, es que son unas guías bastante, eh, están muy descritas de una manera muy sencilla, que son muy fáciles de poner en práctica. Ya yo creo que ese es el gran aporte, porque no se mete en complejidades para el ultra especialista, sino que hace un enfoque muy práctico de cómo proceder. Y eso yo lo rescato totalmente de esta guía. Y en base a eso, yo pienso que en los tiempos actuales en que el QT largo no es una patología tan frecuente, si uno tiene un paciente con un diagnóstico, sería muy deseable tener el estudio genético. Y por lo tanto, si uno sabe que el papá o la mamá son pacientes con un QT largo, lo ideal sería que estos padres estén tipificados si es que piensan tener hijos. ¿Por qué razón? Porque eh, yo creo que hay pocas enfermedades genéticas y por lo menos en relación al corazón y sobre todo de las canalopatías, yo creo que es el QT largo la enfermedad en la cual uno, con el resultado del panel genético, puede dirigir el tratamiento de una manera muy precisa, eh, como no puede hacerlo con otras canalopatías. Entonces, siento que en esta enfermedad en particular, el panel genético, el test genético ayuda de una manera increíble y es deseable hacer todo lo posible por contar con él. Y si nosotros contamos con eso, perfectamente le podemos hacer el panel al niño cuando nazca y saber inmediatamente si este niñito va a tener la enfermedad o no la va a tener y aliviar un montón la presión sobre los padres, sobre el equipo médico o hacer todas las medidas que corresponda para protegerlo. Entonces yo encuentro que tiene un valor increíble. Sí, concuerdo contigo. Yo creo que en QT largo es una de las grandes patologías o importantes patologías en que el test genético realmente marca diagnóstico, pronóstico y tratamiento específico. Entonces, y hoy día cada vez más accesible, ¿cierto? Los estudios genéticos están mucho más al alcance de la mano. De hecho, hay hospitales que están tratando de tener estudio para sus pacientes. Nosotros en el tórax ahora vamos a tener la posibilidad de hacer estudio a un grupo de pacientes seleccionados. Y también se puede costear, ya estamos hablando de menos de $1.000, $800, en que se puede hacer un estudio y eventualmente pone estudio a la familia también del caso índice. Así que, y tenemos el resultado en menos de un mes, así que cada vez es más factible, más fácil y como dices tú en esta patología, ojalá podamos tenerlo al alcance de la mano, digamos, como ayuda terapéutica. A Yo ver, quería, cambiamos. Sí, sí, Katy. porque yo entiendo totalmente la relevancia del test genético, pero también yo creo que uno tiene que ponerse un poco en la realidad socioeconómica, porque por lo menos en mi hospital no tenemos acceso a test genético. De hecho, llega a ser tragicómico que lo pido en regiones a mis pacientes que nos derivan y sí lo hacen, pero nosotros no. Y por otro lado, cuando yo le digo a un paciente que el test genético sale $800, ellos se quedan plops. O sea, pensando que son personas que ganan un salario mínimo de 450.000 pesos, 500.000 pesos. Entonces, igual, a mí me encantó saber que ustedes van a tener acceso a test genético, porque eso me va a dar pie como centro a empezar a crear un proyecto, Mm. el inicio de algo, porque si uno lo ve por particular, puede que nosotros sí podamos hacerlo, pero una persona de clase baja que va a un hospital y que ni siquiera tiene plata para el pasaje, yo lo veo No, complejo. se entiende que en esos pacientes no. De hecho, tú ni siquiera se los vas a plantear probablemente, ¿cierto? Es como pacientes que tú ves que eventualmente pueden acceder a eso. Y ojalá que en un María, tiempo más en el servicio público podamos contar, ¿cierto? Con un N determinado para los casos más importantes. Boris, Marianela, sí, 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 no, Boris. agregar un pequeño comentario con respecto a los test genéticos, que no es lo ¿Ya? mismo pedir un panel genético cuando tú estás buscando diagnóstico, que tienes que, digamos, estudiar, no sé, 40 genes o 20 genes de algún tipo de cardiopatía que estás buscando, a buscar el locus que ya identificaste en el probando, Mm, porque eso es mucho más económico. O sea, no sí, tienes que gastarte los $800 en disparar de chincolajote, sino que cuando vas a buscar, no sé, la mutación
en el canal, qué sé yo, del poro del canal de potasio, eso tiene otro valor, que no es menor tampoco, pero resulta que a veces es comparable a exámenes que hacemos con bastante regularidad, como un ecocardio o algo por el estilo. Y la Ya, potencia que tiene en cuanto a firmar un diagnóstico va a evitar quizás seguir gastando dinero en otras pruebas, porque tendrías la confirmación de la enfermedad. Eso es lo que podría comentar. exacto. Sí, toda la razón. Bernardita. En relación a lo mismo que dice Bo- eh, Boris, Ujú. la, cuando tú tienes tipificado, o sea, haces el panel y tienes la mutación identificada, si tú quieres investigar si esa mutación la tiene el resto de los familiares, hay dos opciones. Uno, que algunos de los laboratorios ofrecen hacérselo a los familiares directos sin costo, solamente pagando el envío, pero también en Chile se puede hacer la secuenciación cuando ya tienes una mutación identificada. Ya en el laboratorio de la Católica, yo no trabajo en el laboratorio de la Católica, pero me sorprendió que identificamos una mutación en una familia y se le pudo hacer la secuenciación digamos, de ADN para buscar si eran portadores de esa mutación a dos de los hijos. Entonces, y eso baja muchísimo el costo, creo que eso sale como 200.000 pesos. Entonces, yo creo que uno se tiene que asesorar por los genetistas porque hay información valiosa que ellos pueden aportar y herramientas que están en investigación en Chile. Entonces, yo creo que cada vez va a ser más accesible. Por otro lado, pacientes cuando tienen cute largo y se trata de niños generan mucha sensibilidad en los vecinos, en los amigos, y he tenido la suerte que han colaborado en poder financiar, han hecho, sé, rifas, bingo, cosas que se les ocurren y han logrado financiar. Entonces, yo creo que no hay que desanimarse con respecto al tema, todo lo contrario, ser creativos, Bien. Y buscar por ahí, por allá. Ujú. rebusca, para que te busque. Sí, a ver, vamos viendo un poco. Hay una pregunta, a ver, como del manejo, ¿cómo podríamos meternos ya un poco en el punto de vista de tratamiento, manejo, ¿cierto? Acá hay una pregunta dirigida específicamente para Boris, dice acá. Mm. ¿Cuál es el enfrentamiento actual de un adulto con síncope y un QT de 520 milisegundos? Corregido, pongámoslo. Bueno, como ya no quedaría muchas dudas, ¿no? Que sí, tiene un QT largo, ¿no? Y de los QT bastante tóxicos, o sea, ya más de 500 tiene alto riesgo eso de terminar un evento. Por supuesto, como siempre, anamnesis, historia, antecedentes familiares, y dentro de la anamnesis, si es que no hay nada que surja como otra explicación de su síncope, tendrá que ir toda la anamnesis de la, digamos, de consumo de drogas, porque estaríamos frente a un QT congénito que ha pasado colado a esta altura de la vida, o es un QT, digamos, adquirido porque está usando drogas que le están prolongando el QT a ese nivel, ¿no? Si no hay nada de eso, bueno, hay que ponerlo en tratamiento farmacológico. O sea, supongamos que estamos en el tema. Esto no es un QT adquirido por drogas, sino que es un QT congénito en etapa adulta que se sincopea. Ese paciente debería ir a tratamiento, digamos, farmacológico, en este caso con beta bloqueante, y si dentro de su historia familiar hay síncopes previos, hay muertes en su historia familiar y en lo personal hay recurrencia de síncope, y con un QT de 500 y tanto a pesar del tratamiento farmacológico, pues yo creo que estaría pensando en protegerlo, ¿no? Y eso sería tal vez la instalación de un DAI. Eso, si no tengo nada más que corregir, es decir, esto no es un síncope neurocardiogénico, no hay otras causas que expliquen nada, tiene una cardiopatía, solo, digamos, canalopatía, no es un isquémico, no tiene edad para ser isquémico, estamos hablando de un adulto relativamente joven, y me quedo con la sensación de que este síncope está relacionado con un QT largo, no tengo drogas de por medio, aparte del tratamiento farmacológico, ese es un paciente de riesgo. No es Mm. un paciente tan inocente, o sea, no es un QT borderline, es más de 500 y es sintomático. No sé si me quedaría solo con el beta bloqueante. Lo podemos discutir. Ahora, si tiene una historia además de algún síncope, y como digo, con peso en su familia que hay muertos, yo creo que ese paciente, para mi gusto, se tendría que ir con un TAI.
ahí ha dicho algo, Boris, importante. Dijo, partimos con beta-bloqueo, vemos si es refractario y pasamos al DAI, o partimos con las dos cosas, o tenemos otra opción entre medio. A ver qué piensan. Yo creo que partir con beta-bloqueo estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Obviamente. ¿Y qué beta-bloqueo? ¿Da lo mismo cualquiera? ¿Cuál usamos? No, bueno, Atenolol, la olor, hasta donde yo sé, ya no existe, propanolol. ¿no es cierto? El Corgar ya desapareció de Chile hace muchos años, que sería la droga Sí, ideal. Nadolol, ¿cierto? Para los que no conocen el Nadolol, exacto, pronuncian. será el Corgar del laboratorio Squibb, si mal no recuerdo. Pues no quedaría idealmente probablemente el propanolol, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque sería lejos la mejor droga. Exacto. Si no es bradicárdico, si no estoy pensando en un QT tipo 3, ¿no? Si fuera un 1 y 2, probablemente me iría por propa. Ahora, los otros no han salido tan bien parados. La atenolol, que es lo que más usamos en Chile, no ha aparentemente protegido bien. El metoprolol, yo creo que está por debajo del propanolol. O sea, debería ser propanolol a la antigua, de 2 a Ujú. 4 miligramos por kilo de peso, en dos dosis. ¿Cada cuánto le damos el propanolol? ¿Cada 12 Cada horas? 8, ¿Cada 8? ¿Cada 6? ¿Cada 4? ¿Cada cuánto? cada 8. ¿Alguna más? ¿Alguien tiene algo más? No tenemos propanolol de liberación prolongada, pero por lo menos cada 8. O cada 6, ¿cierto? Yo tengo pacientes cada 6 eventualmente, Oye, como para no dejar ventanita en pacientes que han tenido mucho evento, eventualmente. Generalmente las mujeres son las que pueden seguir el cada 6 porque un hombre no, más varón lo está dificulta, difícil, hasta con el cada 8 está difícil, yo creo. yo creo. Ahora, si tiene un DAI, me sentiría más tranquilo, Entonces, partimos con por el lo menos betalol. cada 8 horas. Propanolol, primera elección, perfecto. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué hacemos con esta sed? ¿Partimos con algo más al tiro? ¿Esperamos que ahí si hay eventos se recurren a algún síncope? ¿O qué hacemos? ¿O le ponemos el TAI o hacemos otra cosa? O sea, yo no lo pensaría mucho, estamos hablando de QT más de 500, sintomático, Un eh, tratamiento previo, ¿cierto? Porque sin no tratamiento estaba previo. sin fármaco, ¿ya? Su probabilidad de recurrencia no es menor. O sea, te insisto, si se ha descartado todas las otras causas de síncope, digamos, banales, como podría ser un neurocardiogénico. O sea, claramente esto fue un síncope maligno. Sí. Hay una historia de síncope en un ambiente proclive, por ejemplo, para un cúter largo, no sé, por ejercicio extremo, lo que fuera. Aparte de medicarlo, yo creo que lo protegería. Esa sería mi ponencia. Antes de la medicación uno piensa como, ¿cierto?, en los cambios de estilo de vida a lo mejor, ¿cierto? O sea, sumado a todo lo que vamos a ir haciendo, como primera línea uno le puede recomendar ciertos hábitos a veces que pudieran ayudarnos a prevenir eventos. Como, ¿qué cosa podría ser, Bernardita? ¿Qué se te ocurre como de hábitos o estilos de vida que podemos empezar a cambiar o modificar? Bueno, yo creo que hay, ya, los estilos de, el cambio en el estilo de vida es súper importante, pero yo creo que también hay hartas otras medidas terapéuticas que uno puede usar antes de usar el desfibrilador implantable, en mi opinión. Yo no sé Ujú. si esto se maneja de la misma manera, pero yo he tenido la oportunidad de, sí, de estar en centros donde manejan adultos y niños y siento que sí, que uno puede usar las distintas herramientas que se han demostrado que han sido efectivas. Uno, el estilo de vida, ¿cierto? Básicamente disminuir el estrés, que no significa no hacer ejercicio ni no vivir nada, sino que cambiar un poco el enfoque personal y tratar de llevar una vida más desestresada. ¿Mm? Pero no sé si obviamente las drogas, ¿cierto? O sea, más que las drogas, los medicamentos que se utilizan, que es súper importante, no automedicarse y consultarlo todo, que también está incluido dentro del estilo de vida, evitar los cuadros de deshidratación, por ejemplo, si hace deporte, mantener una buena hidratación, consumir electrolitos para tratar de evitar que caiga demasiado el potasio, que es una de las causas por las cuales se puede gatillar algún evento. Eh, mm, También se recomienda no consumir, por ejemplo, fibras, no adicionar fibras a la dieta porque también disminuye un poco la absorción de electrolitos, según tengo entendido. Eh, y en general, cada vez se ha relajado más las prohibiciones y anteriormente se prohibía hacer deporte. Actualmente incluso hay pacientes que son federados
de competición y que siguen y que tienen cuete largo y que usando su medicación, estando bien protegidos, la verdad es que pueden perfectamente hacer ejercicio. Entonces, poco a poco, los cambios en el estilo de vida han permitido una vida mucho más normal que lo que se hacía antes. Antes era súper difícil. Y ahí hay que mencionar que específicamente la natación, por ejemplo, ahí sí uno le diría al paciente QT1 cualquier deporte, pero natación no, ¿cierto? Y la otra advertencia para los QT2 de decirle, ojo con los ruidos, no usar alarmas de despertador, el llanto de la guagua en el periodo de puerperio, ¿cierto? También se recomienda a las mamás con QT2 que no tengan el cuidado de su bebé recién nacido los primeros meses, un periodo especialmente vulnerable, este posparto, digamos, y ojalá alguien pueda atender a la guagua inmediatamente mientras despierte y después que la mamá le dé pecho o lo alimente. Y tú probablemente ibas a decir algo más, Bernardita, en relación a las alternativas terapéuticas, además de esto de los estilos de vida, ¿no? Yo creo que cuando un paciente, su primer síntoma es un síncope y no está medicado, lo primero es partir con la medicación. No, uno no puede partir, digamos, asumiendo que no va a funcionar la medicación. Y aquí es donde es súper importante el tipo de QT, porque si estamos hablando de un QT tipo 3, podemos usar el mexiletine, que es un medicamento muy efectivo en los QT3 y que la efectividad se demuestra porque acorta el QT y lo acorta casi que lo normaliza y por lo tanto disminuye muchísimo el riesgo de eventos, a pesar de que es una mutación peligrosa, pero el uso de mexiletine ayuda muchísimo. Eso con respecto a los fármacos. Y lo otro es la denervación simpática. La denervación simpática para los QT tipo 1 y tipo 2 funciona. Y acá en Chile nosotros por lo menos en pediatría hemos tenido algunos pacientes en los cuales se ha hecho y es muy similar, no es igual, pero es muy similar la técnica a la cirugía para la hipersudoración, que está muy puesta en práctica y se hace por toracoscopía, entonces una cirugía que se van al día siguiente de alta. Yo creo que esa también es una muy buena opción antes de optar por el implante. O sea, hay que ir como escalando, diría yo, en cuanto a las herramientas terapéuticas, en mi opinión primero. Ujú. Sí, en adultos también nosotros en el tórax hemos tenido pacientes con simpatectomía y que han tenido muy buena respuesta. Y como yo creo que es una alternativa, ¿cierto?, que sigue al fármaco. Eh, y claro, a veces estos pacientes, este paciente que nosotros le hicimos, un par de pacientes, tenían un desfibrilador de backup, de respaldo, pero eventualmente en las guías se recomienda que uno lo pueda usar como una terapia previa a pensar en el DAI en algunos pacientes. Ahora acá hay dos preguntas más en relación a DAI y niño. Preguntan en qué paciente, en lactante específicamente, prevención secundaria. ¿Cómo manejan el lactante con prevención secundaria? Y preguntan también en niños, ¿en quiénes le ponen un DAI sí o sí? Dice por acá. Ya, a ver, Katy, que, no, que la Bernardita estuvo recién, partamos con la Katy. No, es que son decisiones súper complejas. Yo decía, Dios mío, que no me pregunten el del 5. Uy, en lactante igual es compleja la prevención secundaria porque significa que ya tuvo un evento. Y claro, cuando uno implanta un desfibrilador, uno ahí colocamos el epicárdico por el peso del niño, o sea, no vamos a optar por endocavitario y la efectividad es igual compleja. Entonces, pero si hay que hacerlo y no tenemos más opción, se hace. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿En qué niño sí o sí un DAI? Muerte súbita recuperada. Que esté con tratamiento con beta bloqueo, por supuesto. Bernardita, algo. Sí, en lactantes es un poquito complejo, pero volviendo nuevamente a... Siempre uno tiene que tener un esquema de aproximación. Y siempre yo creo que es lo mismo. ¿Estaba con tratamiento previo o no estaba con tratamiento previo? Si no estaba con tratamiento previo, uno obviamente que parte con el tratamiento. Yo he tenido pacientes que son recién nacidos
que han llegado con fibrilación ventricular o torsión de puntas, en verdad, y uno siempre parte con el tratamiento y un diagnóstico más certero, más preciso, ¿ya? Y en base a ese enfoque, uno, o sea, en base a esa definición diagnóstica, uno va escalando en la terapia. Distinto es el que hace un evento de muerte súbita, que va con masaje, que va con todo, en que uno en verdad ahí hace, pucha, como que duda mucho en mandarlo sin un desfibrilador. Pero actualmente tenemos la posibilidad de que los lactantes, en vez del desfibrilador implantable, adquieran un DEA, un desfibrilador externo automático de uso personal. Y eso puede aportarle al niño seguridad, a él y su familia, porque son lactantes que van a estar siempre al cuidado de sus padres o Claro. de... Nunca van a estar solos y los padres compran el desfibrilador que tiene un costo aproximado de un poquito menos de 2 millones de pesos. Las empresas que los venden entrenan a la familia y a todos los miembros de la familia que quieran participar del entrenamiento y estos pueden venir con parches pediátricos, con parches de adultos, de tal manera que es una muy buena alternativa al desfibrilador implantable eh, cuando tenemos un niño que está en riesgo. Mm. Y por supuesto también considerar la denervación simpática, porque es una cirugía que se puede hacer desde la lactancia. O sea, en un lactante con muerte súbita, tú no pensarías en un DAI, pensarías primero en tratamiento, beta-bloqueo y un DA, ¿o no? Depende. Si tuvo un evento y es un QT tipo 1 o tipo 2, yo la verdad es que quizás pensarían que el DAI eh, es un poco mucho, digamos, como Mm. terapia, y me dejaría el DEA. Si es un QT tipo 3, la verdad es que si no he tenido oportunidad de salir o no pueden adquirir el mexiletine, ¿verdad? Porque el mexiletine hay que importarlo. No es, nosotros tuvimos recién un paciente en que el hospital accedió Ah, a hacer la importación directa. Entonces, ¿por qué? Aparte, los papás también se consiguieron, hay una pequeña red de pacientes con QT tipo 3 que se colaboran entre ellos, se prestan, pero la verdad es que uno pensaría a un QT tipo 3 en un desfibrilador, sí, si es que no tienen acceso a toda la terapia, de todas maneras. Pero un QT tipo 1 y tipo 2, quizás preferiría yo un DEA, aunque haya tenido un evento. Bernardita, la fleca en vez de la mexiletina. No he tenido oportunidad de usarla. Sé que está escrito como alternativa, está descrito como alternativa, mm. pero yo he tenido experiencia con mexiletine que afortunadamente hemos podido conseguir para los pacientes con QT3 que me ha tocado manejar. Ya. Y he tenido muy buena experiencia porque acorta, pero increíble el QT. ¿Y dónde lo has conseguido, Bernardita? Se encarga por importación directa. ¿A dónde? Hay empresas que primero estaba una farmacia que se llama Daniela, No, que es sí, pero ¿de dónde lo traen? ¿No, no sabes tú? de Estados Unidos. De Estados Unidos. De Ya. Estados Unidos, sí. Sí, y Ujú. los pacientes entre ellos han investigado y cada vez que yo necesito importar, le pregunto a ellos, oye, ¿dónde están trayéndolo? Porque ellos averiguan dónde es más barato, dónde es más rápido, entonces se mueven y yo al final termino preguntándole a los papás de mis pacientes, oye, dime por favor dónde lo están consiguiendo porque tengo un paciente nuevo que afortunadamente es uno de vez en cuando, pero eso es como un poquito la... Hay acá hay una pregunta de alguien que yo creo que va a tener varias aristas para comentar, porque dice, cuando tengo un paciente con QT prolongado, posiblemente por la miodarona, dice acá la pregunta, y presencia de taquiarritmias ventriculares repetitivas, ¿cuál es la droga recomendada? ¿Se puede usar isoproterenol o beta bloqueador? Este dice que es un paciente que necesitaba hasta 10 cardioversiones por hora. ¿Cómo? O sea, está en ¿Puedes repetir de Es un nuevo? paciente con QT prolongado, posiblemente por amiodarona, dice acá. Y este paciente hacía arritmias ventriculares y tuvieron que desfibrilarlo muchas veces. Entonces preguntan qué tratamiento usaríamos, lidocaína, isoproterenol, beta-bloqueo. ¿Cómo se maneja en realidad un paciente como con tormenta rítmica, por así decirlo, con QT prolongado?
O sea, entiendo eso. magnesio. Estamos frente a una tormenta eléctrica en un paciente con taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares que entran y salen, que está en Ujú, base a la amiodarona y que le miden un QT largo. exacto. Bueno, Entiendo yo yo. creo que más que achacarle la culpa al QT largo y a amiodarona, creo que está enfrentado a una tormenta eléctrica y la tendrás que tratar como tal. Es decir, quizás lo primero que estaríamos haciendo con el paciente es sedarlo, intubarlo, conectarlo a ventilación mecánica y empezar a estabilizarlo, averiguar qué diantres que está ocurriendo con su electrolito, si está isquémico, qué cardiopatía hay de base, y ahí vamos viendo. Porque puede que la epidural sea algo que le pudiera servir. Si fuera, por ejemplo, esto una displasia ritmogénica en tormenta eléctrica, podría Mm. servir, ¿no? Pero yo creo que lo tomaría más como una cosa más global como una tormenta eléctrica, donde lo primero es sedarlo, qué sé yo, ventilarlo. Si está bradicárdico, taquicardizarlo, probablemente usarás isoproterenol. La otra posibilidad es hacerle pacing atrial, digamos, para poder tener mayor frecuencia. En fin, lo típico va a ser, bueno, eventualmente si alguien está pensando en isquemia, será lidocaína, magnesio. Le hemos chorreado a más de algún paciente magnesio en dosis alta, pero creo que me iría por ahí. O sea, ¿qué es lo que hay debajo de esto, más que el QT largo y tormenta eléctrico? Si es isquémico, hay que resolver la isquemia. No es el QT el que lo está liquidando, digamos, hay algo más. Creo que lo enfrentaría así, o sea, Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Boris, como súper bien ese planteamiento y considerar que la miodarona en realidad es raro, o sea, prolonga el QT, pero no lo sí. prolonga tanto, no lo prolonga tanto, entonces es como difícil echarle la culpa a miodarona sola de una tormenta rítmica, entonces probablemente hay muchas otras variables y que hay que descartar obviamente en este paciente. Yo Sí. estoy de acuerdo contigo, eso es bastante habitual que vemos en electro y, digamos, pacientes que están con fibrilaciones auriculares paroxísticas u otra indicación de miodarona, que tengan un QT prolongado, pero rara vez vemos lo que tú estás mencionando, o sea, de tormentas eléctricas o algo por el estilo. En ese sentido es bastante menos proarrítmica la miodarona que muchas otras. Yo creo que ahí hay algo distinto en ese tipo de pacientes, son más añosos también. En fin, pero no lo prolonga tanto. Eso sí. Es verdad. Ahora, si uno a lo mejor sabe que este paciente es un paciente con QT congénito, por ejemplo, que sabemos el Ujú. diagnóstico y que estaba en tratamiento, bueno, ahí sí tiene un rol, ¿cierto? Eh, Lógico. la bradicardia, reponer magnesio, corregir todos los electrolitos, Y uno eventualmente se estaría potenciar. cuestionando por qué diantre está con amiodarona si tenía un QT largo, digamos, diagnosticado de antes. Además, ¿por qué le dejaron Claro, amiodarona? Que no era lo más lógico, ¿no? claro, exactamente, como que habría que sacar todos los fármacos, ¿cierto? Que pongan el QT y corregir los electrolitos. ¿Qué más le hacemos? Corregimos potasio, le damos magnesio a dosis altas, ¿cierto? Que es Ujú. importante. ¿Qué más? Isoproterenol, lidocaína Sí, eventualmente también podría ser, ¿cierto? Eventualmente. Y lo sí. otro, no olvidar que si hay una tormenta arrítmica que es imposible de manejar o muy difícil de manejar, el paciente se tiene que conectar a él. Sí, eso es lo Con otro. eso Sí. vamos a lograr trabajar tranquilamente en corregir la arritmia mientras el paciente está hemodinámicamente seguro. Bien, buen aporte. A ver, ¿qué otras preguntas? Hay hartas preguntas, ¿ah? Preguntan en niños relación entre QT y obesidad. ¿Han escuchado? Yo no tenía conocimiento, ¿no? Yo ¿No? tampoco he visto relación en la práctica, digamos. Sí, yo tampoco he visto en la práctica, pero igual, o sea, la evidencia, por ejemplo, he visto un trabajo que es chino, que describen 5.000 electros en pacientes que tenían distintos pesos y sexo, y lo compararon y mostraban que en verdad no había diferencias con respecto al QT. Sin embargo, en Estados Unidos igual hizo una muestra solo en obesos, y si vieron que era el QT un poquito más largo. Entonces siento que nos falta más evidencia científica porque estamos hablando de chinos versus estadounidenses. Y las muestras y los números de las muestras son muy distintas. Una eran 42 pacientes y la otra son 5.000 pacientes y distintas edades. Muy bien, yo creo que ha sido una jornada muy entretenida, ¿cierto? Nos quedan unos poquitos minutos, entonces tal vez si cada uno de ustedes nos da algunos mensajes como para tenerlos presentes, mensajes para llevar a casa, ¿de qué creen ustedes que es importante que tengamos muy en mente cuando nos enfrentamos a un paciente con QT largo, sospecha QT largo?
Partamos. Katy, si quieres partir tú, Katy, los consejos para la casa. Ya, yo tengo dos. El Muy bien. primero, que no solamente es un electro, el paciente es todo, o sea, los antecedentes familiares son importantes, la clínica, todo lo que corresponde al detalle del síncope, si es que tuvo un síncope, todos esos detalles son importantes al momento de uno evaluar al paciente. Y número dos, la patología, hay que tomar en cuenta de que puede que esté la familia también involucrada. Entonces, también es importante todo lo que, o sea, todo lo que corresponde a los antecedentes familiares, pero sí investigar, pues si el paciente, ahí el test genético claramente tiene un rol importante, si es que es el paciente la mutación es de novo o si es algo familiar. Y la importancia del estudio en cascada, porque a veces pasa que cuando uno está haciendo el pedigrí, tienen, no sé si este familiar más nunca lo vi, este hermano más nunca lo vi, y resulta que uno no sabe que con este caso, que puede haber heredado de alguno de los padres, uno de los hermanos, estás empezando a salvar al resto de la familia. Entonces yo creo que eso es importante también, el estudio familiar. No estás salvando una vida, vas a salvar muchas vidas más el impacto que tiene. Muy bien. ¿Boris? Dos mensajes tal vez medio antagónicos. Eh, uno, ¿Cómo es? uno es el plantearse siempre al enfrentar un paciente con 5, puede ser un poquito más generalista, o una muerte súbita recuperada. En la parte, digamos, y aquí voy un poco en controversia con lo dicho justo antes, es el poder analizar bien ese electrocardiograma, por Dios que entrega información. O sea, estar abierto a mirar más allá de lo obvio, que realmente el electro sea normal, no solo medirle el QT, mirar todas esas cosas que van asociadas con muchas canalopatías y riesgo de muerte súbita. O sea, sacarle harto provecho a eso porque quizás les va a orientar muchísimo en cuanto a la probabilidad de ese síncope no irse por lo obvio, que son síncopes vasovagales o algo por el estilo. Es una muy buena anamnesis del evento, una interrogación a la familia por los antecedentes que pueden haber, el preguntar un poquito más allá. No siempre esas respuestas van a estar inmediatamente en el servicio de urgencia, pero estar abierto a eso. Y lo otro es una reflexión, que no tiene nada que ver con esto otro, sino que, como lo dijo creo que un antiguo papa, digamos, que la vida tiene fuerza, por Dios, con todas las alteraciones genéticas que uno puede llevar dentro, todas estas mutaciones, digamos, incompletas, el cómo nos morimos con toda la medicación que a veces recibimos que prolonga el QT. Digamos, la polipíldora que dejamos en muchas patologías, con todos estos trastornos, digamos, hoy día de ansiedad y depresión, la cantidad de fármacos que están recibiendo los adultos, estoy viendo más a mi lado, es impresionante. Y en eso yo creo que es sano, cuando hay mucha medicación, el estar haciendo un electrito y midiendo los QT, porque deberíamos tener más muertos si uno, digamos, creyera que todas estas alteraciones subclínicas, digamos, estos polimorfismos genéticos, se deben neutralizar en buena parte entre ellos, porque si no creo que tendríamos muchas más muertes con la cantidad de fármacos que usamos. Esa es mi reflexión. Creo que la vida es más fuerte. Yo quisiera tal vez agregar un par de cosas. Uno, que la clínica, un poco apoyando lo que dice Boris, muy importante, ¿cierto? Cuando tengo un paciente que tiene un síncope que no parece un síncope reflejo, ¿cierto? Y que tiene otras características, un electro normal no me descarta que tenga un síndrome de QT largo, que tenga un QT largo, ¿cierto? El QT varía muchísimo, depende de la hora del día, el tono autonómico, simpático, fármaco, etcétera. Entonces, un electro normal no descarta un QT largo y en eso uno tiene que ser un poquito más exhaustiva, tomar un electro de pie que podemos hacer en la misma consulta, ¿no? El test de la bipedestación y también test de esfuerzo. La etapa de recuperación de 4 minutos es bien importante, como se mencionaba en las guías, tenerlo presente, y un holter de ritmo también nos ayuda, ¿cierto?, para ver distintos QT. Con eso ya podemos tener más información. No quedarnos tranquilos con un solo QT largo. Otra cosa que hay una aplicación que yo la encuentro útil, que es el qtccalculator.org, que es del grupo de Ámsterdam, que la gracia que tiene, por un lado te muestra todas las fórmulas, pero uno se puede quedar con una, pero te muestra como en la curva de Gauss en qué percentil está tu paciente, o sea, hombre, qué sé yo, tiene un QT corregido de tanto, entonces me lo muestra, por ejemplo, si tiene una alta probabilidad de ser QT largo, me lo muestra en rojo y me dice, oh, tiene 500, alta probabilidad de QT largo, qué sé yo, o tiene 480. Ahí lo tiene Boris, perfecto, Boris, ese es. Ese Eso es. para los médicos de repente puede ser muy útil y es re fácil y está validado y todo.
Eso, y por otro lado, insistir y educar a los pacientes que tengan la aplicación Credible Meds. La verdad es que la bajan en el celular porque sus doctores van a ir al gastroenterólogo y el gastroenterólogo no va a saber. El otro día un ginecólogo además me llamaba, oye, ¿le puede dejar claritromicina que tiene un ureaplasma urealítico, un no sé qué, en secreción vaginal? ¿Te fijas? Entonces, los médicos muchas veces o no o menosprecian o no le importa o no saben, entonces no es problema, dicen. Entonces el paciente dice, doctor, tengo acá una aplicación, ¿podrá usted revisar, por favor, que yo estoy seguro tomando tal medicamento? Entonces que ellos manejen que no pueden tomar cualquier cosa, digamos, eso. Eh, Eso yo creo como recomendación. Bueno, por la parte nuestra, ¿cierto? Agradecerle a Katy por la buena presentación, resumida, clarita, precisa. Yo creo que dejó mensajes muy claros y estas guías aportan algo nuevo, así que Katy, muchas gracias. Bernardita, como siempre, tus aportes muy útiles, así que muchas gracias. Y tu experiencia también, que cada vez va siendo más, ¿cierto? Nuestra experiencia. Muchas gracias. Como dijo Katy, ¿cierto? La más experiencia y menos experiencia. Boris también, una mirada más clínica. Así que muchas gracias. Y bueno, gracias por invitarnos a hacer este módulo que para nosotros es muy entretenido y espero que para ustedes también lo haya sido, ¿no? Y que hayan aprendido mucho. Muchas gracias. No, La Xochitl. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amables. Claudio, por gracias. invitarnos a todos y al comité. Buenas noches, que descansen. Buenas Noches. Chao. noches. Chao, Chao. chicos.